Hola, gracias por estar aquí. Agradezco la invitación. Primera vez que estoy en un seminario de Daya y veo que este es el quinto. Enhorabuena. A diferencia de las ponencias anteriores que eran más enfoque desde el campo de la biomedicina, mi enfoque es desde la historia de la ciencia. Ustedes se preguntarán para qué sirve la historia de la ciencia. Bueno, vamos a ver que muchas veces, es bueno revisar ideas que tenemos actualmente, formas de operar, formas de concebir, incluso pensarnos a nosotros mismos, y si vemos la historia de esas formas como emergieron, como nos pensamos, podemos comprender muchas cosas. Y en el caso de la controversia sobre el cannabis en Chile, creo que lo que voy a presentar, vamos a hacer una revisión histórica sobre distintas cosas, para tratar de entender un poco qué es esto de medicina basada en la evidencia. Ya, el mapa que quiero plantear, para que no se pierdan entre tantas cosas que metí. Primero, voy a concentrarme en un trabajo que ya hice anteriormente, que es como la mirada médica sobre el cannabis o el uso de cualquier otro tipo de sustancia declarada ilícita, que fundamentalmente está anclada en la figura de las toxicomanías y la figura del toxicómano. Segundo, vamos a ver un tema que es muy importante de considerar al momento de pensar las terapéuticas, que tiene que ver con la estabilización de los alcaloides y el exilio del cannabis de las farmacopeas. Tercero, vamos a ver, eso mismo tiene que ver posteriormente con el tema de la medicina basada en la evidencia y el monopolio de la verdad científica. Y finalmente, me interesaría proponer como una salida alternativa a este impasse de biologicismo exacerbado de los discursos biomédicos, la idea de una pluralidad epistémica en términos de las relaciones médico-paciente y las relaciones terapéuticas. Vámonos. Bueno, primero tenemos que pensar, la idea del toxicómano tiene un hermano mayor, que el alcohólico. El alcoholismo es muy importante entenderlo, voy a hablar poquito de eso, pero creo muy importante entenderlo, porque es la primera forma de consumo de una sustancia que es medicalizada. O sea, que es convertida en un problema para la psiquiatría. Porque, por ejemplo, en otra sociedad podríamos pensar que el uso de drogas, lo hubiésemos pensado por otros contextos, e incluso varios médicos, por ejemplo, en los años 60 en Chile, Marconi, que es un médico de la medicina social chilena, que estuvo en la Universidad Popular, que un poquito trató de sacar el enfoque del alcoholismo, de meterlo en el asilo de bebedor y todo eso, y trató de hacer un enfoque más social, de hacer como reuniones en los barrios y todo eso, pero no le resultó, porque a los médicos les gusta tener, es interesante el tema de la figura del alcoholismo, y vamos a ver por qué. La figura del alcoholismo es la primera forma de ebriedad medicalizada y su descripción acaba siendo un modelo para describir las futuras toxicomanías. Por ejemplo, tengo dos figuras, ese de una cartilla de temperancia en Chile de 1910, y ese es uno de Brasil de la misma época. Este análisis yo más que nada lo he hecho en Chile y en Brasil, porque hice mi máster allá me he concentrado en estos dos países, y ahí es clave la figura del delirium tremens. ¿Por qué? Ya. El alcoholismo tiene una historia así larga. Primero, Benjamin Rush en Estados Unidos definió como una enfermedad primero, en 1784 él definió el alcoholismo como una enfermedad. O sea, primera vez que algún médico dice, no, el alcoholismo, la gente que bebe alcohol y todo eso, es un tema médico. Después, en 1813, hay otro escritor, Thomas Trotter y Carl von Brunner. Fundamentalmente ellos ya nos dejaron, no es un tema solo médico, es una enfermedad del cerebro. O sea, cualquier relación con el alcoholismo el órgano relacionado con el alcoholismo es el cerebro. Y Thomas Sutton, en 1813, describe el delirium tremens, que es muy interesante, que es el núcleo al explicar cuando hacen la descripción de la enfermedad del alcoholismo y concentran el delirium tremens. ¿Cuál es el delirium tremens? El delirium tremens se provoca cuando tú tomas a una persona que consume alcohol durante mucho tiempo, lo dejas en un régimen de abstinencia y él empieza a tener delirios. Primera constatación que tenemos ahí. O sea, no hay delirium tremens sin intervención médica. Dos, en 1813 surge el delirium tremens y es delirio por temblores. Y en 1850 las dos principales problemáticas para los alienistas en ese tiempo y la psiquiatría que recién se está formando es el delirio y la epilepsia, los temblores. De alguna forma el delirium tremens concentra dos grandes problemáticas para la ciencia psiquiátrica en su momento de que se empieza a constituir como ciencia.
La pregunta que yo me hago, un artículo que vamos a publicar ahora, un libro de un encuentro que se hizo en Oxford, donde yo trato de analizar cómo los médicos chilenos y brasileños describen el delirium tremens, siempre me pregunto, ¿los médicos vieron un delirium tremens? ¿Dejaron a un paciente todo el tiempo así para provocar y vieron en vivo y en directo y anotaron todo lo que hicieron? Esa es una pregunta gran, porque yo hasta ahora del delirium tremens yo escuché hablar, pero no... Bueno, y después el Magnum Hus, el que define que un modelo de comprender esto, que es define el alcoholismo agudo, una borrachera cualquiera, el alcoholismo crónico, cuando una persona bebe durante mucho tiempo, y la dipsomanía, que es el hijo del alcohólico. Está muy atravesado por la teoría de la degeneración, hay una discusión interna sobre, oye, el problema de los borrachos bebedores que generan una prole degenerada, y hay discusión, porque están alcohólicos en el momento del coito, o porque beben toda la vida. Hay una gran discusión en esa época, y por ejemplo se expresa en esos cuadros, filio de alcohólatra e hijo de abstemio, la comparación. Si vemos el dibujo, vemos a una medicina que es bien racista, que tiene muchos prejuicios, y en ese contexto surge la figura del alcohólico, que dije, que nos deja cosas importantes. Uno, el modelo asilar, o sea, la idea de cualquier persona que tiene un problema de dependencia con una sustancia, le internamos en un espacio asilar. Dos, medicalizado, los psiquiatras se hacen cargo. Por ejemplo, en 1852 surge la Casa Orata aquí en Santiago, en el barrio Yungay, y las primeras enfermedades son las manías, las primeras personas que están enfermas. Pero a fines del siglo XIX, la estadística del alcoholismo empieza a ser el principal cuadro de internación psiquiátrica. En Brasil, en la misma época, es parecido. Esa estadística de Brasil del año 1890, una estadística que se hizo del año 1890 al 1895. La línea más grande es el del alcoholismo. Y hay otras formas de enfermedades mentales por las cuales las personas eran internadas. ¿Qué significa esto? Que a fines del siglo XIX, cuando la psiquiatría era muy criticada por otros campos de la medicina porque le decían, mira, alguien tiene cáncer, tú abres un cuerpo de alguien con cáncer y tú ves un cáncer. La idea de la anatomía patológica para entender las enfermedades funcionaba en todas la gran vez. En ese momento se empiezan a constituir las especialidades, la obstetricia, la puericultura. Y los otros médicos le decían a los psiquiatras, oye, pero tú hablas con alguien que es esquizofrénico, le abres el cerebro después de muerto y tú comparas el cerebro con una persona normal y son iguales. O sea, como siempre hay una duda del resto de la medicina y la psiquiatría, entonces siempre la medicina tuvo grandes problemas de constituirse como ciencia, la psiquiatría. Y en ese campo el alcoholismo le presenta gran cantidad de contingente asilar hasta que en Chile en 1910 se abre el asilo de bebedores porque ya el 80% de las personas que están bajo el poder de internación psiquiátrica son personas diagnosticadas con alcoholismo. Y a la vez provoca el tema de un relato de una gran enfermedad. O sea, la descripción del cuerpo del alcohólico, una persona bebedora que tiene problemas en los pulmones, en los riñones, en el estómago y acaba en un estado de caquexia generalizada y muerte, si no hay intervención médica. Entonces recordemos bien, uno, la psiquiatría necesitó un gran contingente de personas para constituirse como ciencia, de tener internadas, y dos, está el relato de una gran enfermedad. Bueno, como decía, aparece la toxicomanía. Rápido el cuadro, en 1874 Levinstein presenta 110 casos, primero presenta 12 casos de personas que están enganchadas con morfina. La morfina fue una panacea en los espacios hospitalarios, o sea, fue una revolución. O sea, antes de la morfina, pensemos que las formas de cura, para hacer operaciones, una vez leía como la estadística del Hospital San Juan de Dios, y se tenían 4 personas asujetadoras, mucho vino, así se hacían las operaciones. Entonces imagínate cuando aparece la morfina y la unes con la jeringa hipodérmica en los años 1850, o sea, la posibilidad de meter un cuerpo, una sustancia, y la persona le puedes cortar un pie que queda callada y tranquilo, no siente dolor. O sea, y eso se explotó mucho, el tema después ocurrió la guerra en Estados Unidos, la de los confederados, ahí fue el primer gran uso de morfina, la tiraron morfina a todos los pacientes. ¿Qué pasó? Que en 1874 ya se empiezan a dar cuenta que hay gente que queda enganchada a morfina. En 1885, Sigmund Freud, el conocido Sigmund Freud era judío en Viena en un momento de que empieza a ascender el racismo. Él no tenía espacio universitario, no podía ser profesor, no podía optar a cátedra universitaria y era médico joven. Y él encuentra en la coca, que se le da al laboratorio ver como una panacea, y publica Uber Coca, sobre la cocaína. Y porque él quiere ser famoso. Es más, hay 2 autores que sostienen que no se puede explicar el psicoanálisis que después inventa Freud sin la cocaína.
O sea, de hecho, cuando publicó Uber Coca, le mandó una carta a Freud, a su hija, y le dice, oye, terminé el libro en 2 meses, me siento fuerte como un león. El problema es que, ahí volvemos al tema de medicina. Por ejemplo, Freud hizo un libro de 200 páginas sobre la coca, pero no hizo lo que se tenía que hacer en su época, que era hacer análisis, después vamos a ver, laboratoriales sistemáticos. Pero un amigo de él, Kohler, que era oftalmólogo, leyó a Freud y dijo, oye, la cocaína está bien, pero Freud habla mucho de la cocaína, pero al final no dice nada. Freud había curado amigos de morfinomanía con cocaína. Bueno, y Kohler simplemente agarra coca, le pone en un ojo en una rana y le topa el ojo y se da cuenta, wow, la rana no cierra el ojo. Entonces ahí se descubre que es un anestésico tópico. O sea, Freud dio la idea, pero un amigo, Kohler, adaptó la idea a los patrones de científicos de su época. ¿Y qué hizo Kohler? Primero con la rana y después tiene un paciente y empieza a hacer operaciones de cataratas y de glaucoma. Después lo cogen los dentistas, también como anestésico tópico, y por ejemplo Domingo Santamaría fue operado de pólipos nasales con cocaína. Hasta 1900 la cocaína era muy utilizada como anestésico tópico. Pero cuando, en 1885, el mismo año, Erlenmeyer en Alemania le responde a Freud y presenta casos de cocainomanía. En 1899, Paul Solier, en un encuentro en la Academia de Ciencias de París, ya tenemos morfinómanos, tenemos cocainómanos, antes de la morfina también se ocupó un poco el éter y otros gases como anestésico, y hay mucha gente que se enganchó con eso, entonces ya tenemos 4 personas y ahí surge la categoría toxicómano, o sea, una dependencia irracional de una sustancia. Bueno, y el cannabis. ¿Qué pasaba con el cannabis ahí? Primero, era utilizado, por ejemplo, se utilizó en la casa de Orates para tranquilizar, era utilizado como en decocciones, en diferentes formas, pero se había escrito poco de él, hasta que en 1845, Moreau de Tours, que es un francés alienista, que es del club de, ¿alguno ha escuchado hablar del club de hachís? Bueno, el dealer del club del hachís era Moreau de Tours, que él trajo hachís de Marruecos, de esa zona, y lo llevó a París, y él lo metió en el ambiente intelectual de París, y ahí surge Théophile Gautier, Baudelaire, Las Flores del Mal y todo eso. Él fue, como se podría decir, el dealer. Y él desarrolla en 1845 el libro Du Hachís sobre el hachís y la alienación mental, en donde, Foucault lo señala muy bien, establece un principio de inteligibilidad. Él experimenta hachís. En esa época la medicina se constituía mucho por la autoexperimentación, y él dice que el hachís, la sensación del hachís le permite a un alienista ver cómo se siente en la mente de un loco. O sea, él conecta el hachís y también como si estuviera soñando. O sea, el hachís con el sueño y la locura. Es un principio de inteligibilidad de la locura, y él es el pionero en plantear que hay una sustancia que te permite modelar estados, en ese momento. Sí, él llega a decir psicosis, porque ya el concepto de delirio empieza a mudar a psicosis. Entonces ahí hay un principio que todavía la medicina no ha abandonado, que el hachís, la marihuana, provoca psicosis. Y es porque este médico simplemente experimentó y dijo, oh, tal vez así sientan los locos. Esa fue una cuestión clave como principio de inteligibilidad. En 1909 en Chile, por ejemplo, tenemos la primera tesis de Luis Poblete Ramos, estudiante de Química y Farmacia, sobre la toxicomanía y que habla del hachís. Y él lo voy a citar como describe, dice, el uso del hachís es una embriaguez que tiene aspectos voluptuosos y de lujuria. Se pierde todo contacto en la asociación de ideas y no puede restablecerse el control superior. La personalidad del sujeto pierde toda orientación. Se produce así una apreciación errónea sobre el tiempo y el espacio. El cáñamo exalta sobre todo las ideas dominantes en el individuo. Si es melancólico, tendrá acceso de una tristeza angustiosa. En realidad, la tristeza y el delirio que provoca son netamente personales. El problema de Poblete Ramos, él no tiene, consideran los que son chilenos, conocen, en Chile hubo cultivo en la zona norte de Santiago y en la zona de Talca de cáñamo para producir cuerdas de la época colonial. Chile hasta los años 40 fue el 4º principal país productor de cáñamo. Pero cuando este tío, Luis Poblete, hace su tesis el año 42, todos los casos que presentan no hay ningún caso chileno, los saca de Estados Unidos y de México. ¿Qué significa eso? Que pese al gran cultivo de zona en la Concagua, el estamento médico que estaba en Santiago, principalmente en las ciudades, o sea, jamás llegó a mirar a alguien que
no sabemos si se habrá fumado, si los campesinos fumaban hachís, no se sabe, pero nunca nos generó alarma, no había noción, no había toxicómanos. Ya para avanzar un poco, y ahí se transmite ese imaginario usuario de drogas que se hereda de la morfina y cocaína al usuario de hachís, porque después en adelante cualquier uso de cualquier sustancia que se declare ilícita, inmediatamente hay un paper científico, un libro que lo incluye dentro de las toxicomanías. Y el núcleo principal es que provoca estado de psicosis. Entonces, es el primer libro que se hace en Chile de drogas, que es la época del 40, de un médico, Pedro Macuada. Nótense en la portada. La imagen de un usuario de drogas es alguien de rasgos orientales, como empobrecido, enflaquecido, lo que llamaban estado de caquexia. O sea, no había una noción directamente sobre el cáñamo, todavía funcionaba el modelo del morfinómano como el principal toxicómano. Compulsión irresistible, hasta hay un deseo irresistible por la droga en el relato. 2. El cuerpo es el lugar de un teatro. En el cuerpo aparecen miles de cosas, caquexia, destrucción total, en todos los relatos médicos muy parecidos. Y la persona sigue consumiendo sustancias, se muere si no entran los médicos y lo curan. Bueno, en 1943 la ley de alcohol establece el Instituto de Reeducación Mental, así es el nombre para alcohólicos y toxicómanos, que es en el hospital el que está uno en Puente Alto, saliendo para allá. Ahí se estableció el Instituto de Reeducación Mental. Pero veamos, ¿habían toxicómanos en Chile? En 1955 en la Revista Médica de Chile se publica un artículo que hace una estadística. De entre 1946 y 1953 hubo 2.337 internaciones por alcoholismo, que equivalen al 91,8% del total. Por morfinomanía, 81 internaciones, 3,1%. Cocainomanía, 10 hombres y 2 mujeres, 0,5%. Hachís tampoco aparece, o sea, no hay uso de jarabe, no hay nada. El hachís recién viene a aparecer como problema cuando se empieza a hacer los relatos del mundo hippie y la contracultura norteamericana en 1969 con Piedra Roja. Recién ahí empieza a ser un problema como público de salud. Y primero escrito por los medios y después empiezan a los médicos a escribir sobre eso. Bueno, vamos a avanzar. Ya, esa es la primera parte. La segunda parte, para entender, vamos a volvernos en el tiempo al tema de los alcaloides. Pensemos que en la terapéutica médica, hasta principios del siglo XIX, había emplastes, había decocciones, había fricciones, se ocupaba mucho la sangría, era una terapéutica que ocupaba muchas cosas, y no se diferenciaba. Tú ibas a un médico profesional titulado en una universidad, que eran muy pocos, el proceso, la relación clínica, el proceso de anamnesis, no se diferenciaba mucho de un curandero, de una yerbatera, de una machi, porque compartían las mismas terapéuticas muy similares. ¿Pero qué pasó con los alcaloides? Desde 1806, cuando Serturner en Alemania logra del opio sacar la morfina como principal compuesto activo, hay un encuadramiento, un estilo de pensamiento, ahí ocuparon una palabra de Ludwig Fleck, que es un polaco. O sea, hay un estilo de pensamiento que dice, wow, el opio tiene la morfina, entonces hay una idea de que todas las plantas tienen un compuesto activo. O sea, entonces ahí empieza a hacer un mapeo de todas las plantas que se conocen, que tienen usos terapéuticos. Por ejemplo, la cinchona, la digital, se empiezan a estar compuestos activos. Al principio hay un estilo de pensamiento que dice, es un compuesto activo. Después descubren, se dan cuenta de que el opio tiene más de 15 compuestos activos diferentes. Y ahí hay toda una carrera, por ejemplo, entre franceses y alemanes. Por ejemplo, Joseph Pelletier, un naturalista y químico francés, que sintetiza 1817 de la nuez vómica, la estecnina, la emetina de la ipecacuana, en 1817, la quinina de la quina, la narcotina, la brucina en 1819, la quinina, bueno, la cinchona, la tropina de la belladona parece que es un buen anestésico, Runge, interesante, Runge aísla la cafeína en 1820, pero a Runge le da la idea Goethe, el escritor. Goethe se tomaba como 15 tazas de café al día. Y cuando está viendo que todo este tipo está en el laboratorio haciendo análisis de alcaloides, le dice a un químico, le dice, oye, ¿y por qué no sacan el compuesto activo del café? A ver algo. Y ahí aparece la cafeína. O sea, interesante, un escritor romántico alemán le dio la idea a un químico para que apareciera la cafeína como un compuesto activo. La codeína en 1832, en 1859 la hoja de coca, que tenía un relato mítico, pero como
había muchos relatos sobre el uso de coca aquí en la zona andina. Por fin, en Alemania también, Niemann sintetiza la cocaína y en 1874 se aísla la heroína de la morfina. Por ejemplo, en 1901 hay una tesis, la primera tesis sobre la heroína en Chile, y donde se recomienda mucho como muy buena para el tema de los bronquios y para la tos, y que no provoca ningún cuadro de dependencia como provocaba la morfina. O sea, interesante cómo los mismos médicos van viendo lo mismo que van produciendo. Entonces, los alcaloides comienzan a ser utilizados en los gabinetes médicos, transformando completamente campos como la anestesia, lo que planteaba recién el tema, sobre todo cuando aparece la jeringa hipodérmica, la posibilidad de introducir una sustancia, hacer un milimetraje más preciso. Bueno, ¿y qué pasó con el cannabis? Obviamente también hubo médicos que se interesaron, oye, entonces si todas estas sustancias tienen compuesto activo, el cannabis también lo tiene. Joder. Por ejemplo, esa es una cajita Merck. La mayor parte de los laboratorios están en la región de Darmstadt, en Alemania. La Merck, por ejemplo, es uno de fines del siglo XIX, donde eran cajas donde todos los productos de la química de síntesis, la quinina, la estrinina, eran como vendidos, eran como objetos. O sea, es una caja que la encontré en un museo. Y entonces hay una comprensión de la terapéutica, primero, voltada a compuestos activos, y dos, producidos por laboratorios farmacéuticos. Y eso empieza a reemplazar casi todas las prácticas terapéuticas. Bueno, el cáñamo se utilizaba desde la medicina china, India, Egipto, Persia y Mesopotamia. Llegó a Europa por la herencia de la tradición árabe cuando estaban en la zona de Andalucía, en España, y de ahí que era utilizada. Los primeros en 1809, unos franceses, Silvestre de Sacy y Royer, como que dicen, no, encontramos un cannabinoide. No tuvieron gran éxito. En 1841, unos médicos ingleses en la India publican en una revista de la Sociedad Médica de Calcuta también que habían esterilizado un cannabinoide. En 1843 en Gran Bretaña, hay varios que ahí aparecen varios nombres. Hay varias gente que intenta sacar una morfina, un compuesto activo, un alcaloide del cannabis, pero no consiguen estabilizar realmente dichas moléculas y no logran circular como si la cocaína, como si la morfina. Aquí voy a ocupar una idea de Bruno Latour que es muy interesante, que la operación de lograr aislar los derivados del cannabis requiere el uso de inscriptores, que son todo elemento del montaje de toda combinación de aparatos. O sea, todas las plantas, tú agarras esta planta, quieres sacarle un compuesto activo, tienes que someterle a una serie de procedimientos para sacar algo. Extracción, destilación, ahí tiene todo el saber de la alquimia medieval que se empieza a aplicar así, meterle etilo, así, para buscar compuesto activo, y ahí lo sacan. Pero con el cannabis no consiguen. Entonces ya en 1930, esta imposibilidad de encontrar un compuesto activo del cannabis, y como vemos toda una medicina voltada a usar compuestos activos, como que lo abandonan de la farmacopea. El 32 sale de la farmacopea británico, el 42 de la farmacopea de Estados Unidos, en 1966 de la farmacopea de la India, por ejemplo, y es porque hay una medicina que dice, no, solamente empezamos a ocupar compuestos activos. Dicha desaparición no es solo atribuible a la ausencia de un compuesto activo, sino que también a los criterios farmacológicos que desde la época de los alcaloides, para mayor cientificidad de sus postulados, prefirió mantener la producción por procedimientos laboratoriales. Volvemos a lo que le contaba un rato. Fin del siglo XIX, ir a una médica, una machi, un yerbatero, de un doctor, no era gran diferencia al final para las personas. Pero ¿qué pasa si te va a un médico y te pone una inyección? ¿Qué pasa si empieza a ocupar distintas herramientas que son nuevas, tecnológicas? O sea, piensa lo que es una jeringa hipodérmica, una tecnología nueva. Entonces eso también le da al médico, en tu práctica, le da saber, le da autoridad. Lo permite diferenciarse de las otras prácticas, otros curanderos populares que dominaban el campo. De los médicos chinos, no, nosotros tenemos tecnología, nosotros ocupamos instrumentos, nosotros tenemos productos de la química de síntesis. Bueno, también el tema del cannabis está paralelo, por ejemplo, esas son preparadas de cannabis de la época. En Estados Unidos hubo mucha industria de cannabis. Y bueno, y en los años 30 una historia que no voy a profundizar mucho, muchos yo creo que conocen, Aslinger en Estados Unidos empieza a hacer una cruzada contra el cannabis, y entonces tenemos dos cosas. Uno, no hay una posibilidad de sacar un alcaloide del cannabis, y dos,
tenía un prejuicio sobre el cannabis fundamentalmente para combatir a los mexicanos de Anslinger y que acabe la prohibición que promueve Estados Unidos a partir de la década del 30 y que en la misma década se empieza a instalar en el mundo como incluir el cannabis dentro de sustancias de control, que antes estaba la cocaína y la morfina. Esto también genera una cosa, este tema que empiezan a surgir estos problemas también, voy a citar a Duff, que es un tema que esta misma, empezar a hacer un relato patológico de los usos de estas drogas empieza a constituir un discurso de expertos. Entonces empiezan a tuir comunidades científicas, empiezan a aparecer revistas, empiezan a aparecer congresos. Lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, también está el otro lado que se empiezan a constituir como ciencia. Voy a explicarlo con un caso más específico de Ian Hacking, que se llama Looping Effect, o sea, efecto bucle, que él dice: la ciencia se inventa a sí mismo como bucle recursivo y configura nuevos espacios de realidad e inventa nuevas subjetividades. Él lo explica, por ejemplo, el embarazo adolescente. Dice, por ejemplo, antes no había noción primero antes no había noción de adolescencia. Tú eras niño y pasabas al lado de un adulto. En 1904 recién un norteamericano como que empezó así, dijo, no, hay una etapa interior entre medio de la vida que se llama la adolescencia. Y después, en los años 40, 60, en Estados Unidos y en Inglaterra, por problemas fundamentalmente sociales, de hacinamiento, mezclan dos cosas. Niñas que tienen embarazo, que sean adolescentes. Entonces, ahí surge que antes entraban dentro de la categoría de mujeres embarazadas, nacimientos, como que se saca de ese, empieza a rescatar y surge el embarazo adolescente, que es una clasificación social, usted adolescente, mujer, está embarazada y se supone que está soltera. El embarazo adolescente hay una suposición que está soltera. Hay una definición rigurosa, que hay una cronología, se hace un relato y también tiene explicaciones fisiológicas, se asume la adolescencia como una etapa precisa y soltería. Y se empieza a aplicar a él el concepto de diferentes culturas. Entonces empiezan a haber antropólogos que dicen, mira, la adolescencia entre los mapuches, la adolescencia entre los inuit, como que todos los procesos científicos empiezan a inventar su relato. Entonces surgen así sociedades profesionales de expertos dedicados a estudiar el fenómeno del embarazo adolescente, empiezan a haber conferencias regulares, se forman especialistas, aparecen las revistas, hoy día hay revistas de embarazo adolescente y se crea todo un campo de saber a partir de eso. Apliquemos lo mismo por el campo de la toxicomanía. A ver. No, lo tengo más adelante. Journal of Addiction, Medicine and Therapy. Hay una cantidad de revistas científicas hoy día que tratan solamente la adicción y su tema es, tienes que mandarle puros papers que trabajen sobre la adicción. O sea, se alimenta a sí mismo, ¿me entienden lo que quiero decir? Ya, vamos ahora al tema de instrumentación de la práctica médica. Hablé de la jeringa hipodérmica. Joder. Ya, pero en la década del 70 aparece Mechoulam, que sí logra sintetizar un compuesto activo del cannabis que es el THC. Y también otro grupo de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén empiezan a aislar lo que llaman después la anandamida. Y hay una entrevista que le dicen a Mechoulam, oye, ¿pero por qué el cannabis no se pudo ser aislado en el siglo XIX? Dice, porque no existían los instrumentos, no existían los protocolos. O sea, los instrumentos que funcionaban con toda la variedad de plantas de los alcaloides del siglo XIX, para el tema del cannabis no funcionó hasta 1970. Entonces, ¿qué podemos saber? Ethan Russo dice, destaca que la falta de estandarización, los problemas de biodisponibilidad y en última instancia la prohibición fueron factores que impidieron que desde el siglo XIX las investigaciones en cannabinoides no se lograran. Y el 63 Mechoulam empezó a trabajar en el grupo de Israel y consideran la anandamida aparece, el sistema endocannabinoide, aparece los CB1 y todo eso. Entonces, aquí hay un primer aprendizaje, que es que no encontremos un uso terapéutico de una sustancia, no depende que la sustancia no la tenga, sino que los instrumentos que tenemos, nuestros protocolos de investigación e incluso nuestros paradigmas cognitivos, las preguntas que nos planteamos respecto a lo que queremos sobre esa sustancia, son inconmensurables y no son capaces de decidirlo. No es que la sustancia no tenga efecto. Apliquemos lo mismo hoy día al tema del cannabis hoy día actualmente. No es que el cannabis no tenga efecto, sino que tal vez los protocolos que están aplicando en Chile de medicina basada en la evidencia, que en otros lados no son lo mismo,
No son capaces de dar cuenta de eso. Eso no significa que no tenga ausencia terapéutica, sino simplemente que nuestros modelos procedimentales, nuestros instrumentos y nuestras cogniciones tal vez está equivocada. ¿Me entienden? No es un tema de la sustancia. Ya, para avanzar al tema principal. Y ahí surge, hay todo un tema, el tema de la medicina basada en la evidencia y el monopolio de la ciudad científica. Primero hay un concepto de Lorraine Duston, que tiene que ver con la objetividad mecánica. La física, vamos a ver después, en 1060 Boyle hace la bomba de vacío y propone como un modelo él propone el modelo de un ensayo científico, de tú haces un ensayo, lo escrites, lo dejas abierto y cualquier persona lo lee y lo puede replicar en cualquier otro lugar y debería dar el mismo resultado, que es la bomba de vacío. Y ahí en Inglaterra surge esa idea de hacer ensayos científicos que den. Esto viene de la física, de la matemática, pero esto se empieza a expandir hacia todos los otros saberes, a la biomedicina, y el siglo XX, la sociología, la psicología, que todos empiezan a inventar paradigmas, matematizan sus saberes. Dicen, tenemos que ahondar la especulación y tenemos que producir saber verdadero. Esto es matemáticas, gráficos, hacer toda esa inteligibilidad. Ese cuadro quiero ponerlo porque es muy interesante. En 1768 es sobre un experimento. Es como primero, el tema del experimento hay luz, es iluminista, es ciencia, es saber. Dos, fíjense las mujeres. Por ejemplo, cuando hicieron la bomba de vacío, ahí están experimentando el tema del vacío y están dejando sin aire a una paloma. Entonces están demostrando que se puede producir vacío y la forma de comprobarlo es que la paloma se muera. El problema cuando hacían esos experimentos, iban también mujeres, eran más sensibles y decían cómo podemos matar animales y todo eso. Entonces los científicos que hicieron empezaron a hacer los experimentos solamente entre hombres y de noche. La mujer no era un agente para producir conocimiento porque era muy sensible. Interesante, en ese cuadro de 1768 inglés, fíjese el rol de las mujeres, la de esa chica. Aquí me encanta esa frase, la tira Chapin y Sheffer, que hacen la historia de la bomba de vacío, y la recoja Donna Haraway. Qué interesante que de la teoría del género pone ese idea. Entonces ahí surge la idea de un científico que es transparente, que él simplemente no obedece, que él hace el experimento y la verdad pasa por él. Él está hablando por la naturaleza. Es la cultura en que los hechos contingentes, la verdad sobre el mundo, se pueden establecer con toda la autoridad, pero sin ninguno de los considerables problemas de la verdad trascendental. Es como autoinvisible. Es la forma específicamente moderna, europea, masculina y científica de virtud de la modestia. Por eso se llama el testigo modesto. O sea, yo soy testigo del experimento, pero yo no me meto en la cosa. Esta es la forma modesta que recompensa a sus practicantes con la moneda del poder social y epistemológico. Este tipo de modestia es una de las virtudes fundadoras de lo que llamamos modernidad. Es la virtud que garantiza que el testigo modesto sea el ventrílocuo legítimo y autorizado al mundo de los objetos, sin añadir nada de sus meras opiniones, de su corporeidad parcial, de su clase, de su raza, de su lugar geográfico. De esta manera recibe el extraordinario poder de establecer los hechos. Es testigo, es objetivo, garantiza la claridad y la pureza de los objetos. Su subjetividad es su objetividad. Sus narraciones tienen un poder mágico. Insisto, se llama Testigo Modesto ese artículo, lo pueden pillar en internet, es muy bueno porque de la teoría de género analiza esta idea del experto científico que es transparente. Recordemos cuando Epistemónicos presenta el RADA, presenta, no, yo soy científico, soy objetivo, en Chile está habiendo un tema de discusión de cannabis y yo simplemente como científico objetivo vamos a hacer una análisis medicina de la evidencia y yo no tengo ningún interés. Fíjense esa forma de testigo modesto que se presenta en muchos científicos. Bueno, esto es probabilizado por la fisiología del siglo XIX. El siglo XIX, la verdad científica, primero son aparatos. El tambor de marea fundamentalmente que ponía a un animal, le inyectaban sustancias, la fisiología y todo eso, y tenían un cuadro que iba marcando eso. Por ejemplo, es un artículo de 1930 en donde los que les interesa a los científicos marcar el hecho. Hay distintos aparatos, el tambor de marea, el quimiógrafo, el mesocardiograma, ese es muchos animales de uso de experimentación. Entonces, en ese momento, la evidencia científica es hacer experimentos fisiológicos. Todo el siglo XIX, todo el tema de desarrollo de alcaloides, la cantidad, la gente, los dosajes por kilo de peso de la muerte por morfina, la muerte por escopolamina, lo establecen con ensayos con animales. Esto es un ensayo experimental farmacológico, un libro de 1917 de Estados Unidos, bueno, si interesa la cita. Ahí van probando distintas sustancias.
Lo que hablaba de Ian Hacking, el tema del doping effect, de cómo esas son revistas sobre drogas. Y esto también, lo que decía, va provocando una burocracia científica sanitaria. Ya. Crítica a la medicina va a ser... bueno, todos estos ensayos, ya en el año 30 y 40, todo el mundo está haciendo ensayo. Está de ensayo en todo el mundo. Y los ingleses, que son bien pragmáticos, le interesan, no, pero es que ¿cuál ensayo es mejor? ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál es falso? Y ahí empiezan a surgir, alguien lo señaló hace tiempo, pensemos que en los años 30, 40 se desarrolló la penicilina, que es clave para dos enfermedades que eran clave en la época, que es la tuberculosis y la sífilis. Entonces, obviamente, la penicilina evidentemente generó efectos, pero generó un modelo que al final todas las sustancias se empezaron a aplicar bajo ese efecto total. Y ahí también, desde esta época, el laboratorio se constituye el principal espacio para constituir hechos científicos. O sea, ya no es el médico atendiendo al paciente solo. Los hechos se establecen en el laboratorio. O sea, Bruno Latour dice, dame un laboratorio y dominaría el mundo. Bueno, después surge, en los años 30, 40, surge el concepto, en Inglaterra fundamentalmente, asignación a la teoría, que empieza a explicarse en los ensayos, se introduce en forma gradual el concepto de doble ciego, aparece el concepto de ensayo clínico. El concepto de ensayo clínico aparece en el 34 en un documento de la Asociación Terapéutica de la Industria Inglesa. Y el 70 se estabiliza la medicina basada en la evidencia. Qué interesante que hoy día los expertos en medicina, los que hacen los hechos científicos, no es el clínico que atiende a las personas, no es el que atiende a un paciente individual. Hoy día el que hace los hechos científicos son expertos en software. Son expertos en generar software que permiten agarrar todos los estudios y concentrarlos. ¿Me entiendes? O sea, la distancia que cada vez la medicina, a través de los mismos usos de instrumentos, empieza a adquirir respecto al cuerpo individual y al cuerpo de las personas. Bueno, la crítica fundamental a la medicina basada en la evidencia, el tono positivista que impregna la MBB, que el positivismo es considerar como verdadero todo lo posible de ser medido. Volvemos al tema de matematización. O sea, si yo no puedo conseguir un número, convertir esas ideas que tengo, el dolor, la cura, el alivio, en un número cuantificable, no es ciencia. Ya. Hay frases hermosas frente a época, por ejemplo, Antonio Gramsci, cuando en los años 20 veía esto, decía, oh, la ciencia es como una brujería superior. Así se presenta. Foucault dice, se pregunta por un saber que llamamos científico que opera como una tecnología de la verdad demostrativa que se funde con la práctica científica. Karin Nord señala la literatura científica como una santa escritura. Hoy día la ciencia reemplazó la Biblia, o sea, es la verdad. Ya. Reforzamiento de un modelo de medicina radicalmente reduccionista en la realidad biopsicosocial del ser humano, solamente biología. Según Martínez Hernández, que es de la antropología médica, hace bien interesante análisis, dice que la idea de la propia autonomía del grupo profesional es uno de los argumentos más reiterados de la literatura biomédica. Ellos están aislados en el laboratorio haciendo ensayo. Y la biomedicina se percibe a sí misma como un sistema aparte de la vida social, que flota según su propia lógica y que es independiente de las fuerzas económicas, políticas y sociales. Lo sé, su posible utilización perversa por los gestores de políticas sanitarias de inspiración neoliberal. Esto pasa solamente aquí en América, fundamentalmente aquí en América Latina, donde los sistemas de salud han sido precarizados. Entonces dicen ya, la medicina basada en la evidencia establece que este es el mejor parámetro para definir tal cosa. Entonces, el sistema de salud no tiene que comprar ningún otro medicamento porque ese funciona. Lo que implica también reducción de costo. Ya, tengo que terminar. Y el gran problema es la gran heterogeneidad de estudios clínicos, que lo mencionaron recientemente, cuando hace estudios randomizados, cogen estudios, por ejemplo, el cannabis, de CBD, de CB1, con distintos tipos de extracción y los juntan. Pero son diferentes estudios, son diferentes pacientes. ¿Me entiendes? Es la gran crítica que se le hace incluso del mismo sistema de la ciencia, sin hacer esa abstracción que uno hace, es eso. Bueno, como bien... Entonces, eso volvemos al tema que al final la discusión sobre el cannabis es una discusión política y que se fabrican hechos científicos. Bueno, el tema de la discusión del cannabis que lo vimos ya, y lo que esto genera, lo que ayer lo hablé, que es la injusticia epistémica. Primero, se delimita el centro científico, dicen, nosotros hacemos ciencia, esto es saber verdadero, el saber de los pacientes no es saber, eso no se puede considerar ciencia, no se pueden hacer políticas de eso. Dos, autoridad epistémica. Nosotros somos científicos y tenemos la autoridad para decir qué es lo verdadero y qué es lo falso, y así establecen el monopolio de la enunciación científica. O sea, la verdad la podemos decir nosotros. Rada lo decía hace un tiempo atrás, o el Carlos Ibañez decía, o sea, pueden tener 20 pacientes, 20 familiares que ocupan cannabis para epilepsia refractaria en sus hijos y reducen sus convulsiones, pero si
pero no son médicos, no hacen estudios de medicina basada en la evidencia. Entonces, según ellos, no es verdad, no existe. Y también profundiza las relaciones verticales y las relaciones de salud. Este es un caso, por ejemplo, la misma revista que publican los de Medway, lo de medicina basada en la evidencia, que demuestra cómo el reduccionismo de ellos. Hacen un estudio, evaluación de la efectividad y seguridad de la anfetamina para déficit atencional entre niños de 6 y 19 años. O sea, hacen un estudio y concluyen que no tiene ningún efecto adverso. O sea, jamás se cuestiona el dar anfetamina a menor de edad. Jamás se cuestiona el déficit atencional como si realmente es una categoría diagnóstica. Bueno, la cita que dije ayer de Covarrubias, de un hospital en México, de que una bebé dejaron morir porque simplemente la medicina basada en la evidencia decía que un bebé de 5 meses prematuro no sobrevive si lo meten en una incubadora. Entonces lo tuvieron que dejar morir porque el protocolo médico dice eso. Y para finalizar, que está terminando ya, otra medicina es posible. 1. Volviendo a la primera parte, yo creo que el estamento médico debería abandonar el enfoque patologizante respecto al uso de drogas. 2. Reconsiderar el saber de los pacientes, que sí constituye un saber, que sí constituye una práctica. 2. La alfabetización de los mismos pacientes que hacen a los médicos. 3. Nuevas alianzas entre terapéutica y pacientes. Y yo creo que eso redunda en una nueva medicina. Disculpe lo extenso, gracias por mirar.